Continuamos en Aragón en abierto y regresamos hasta Paniza para conocer la última hora de ese seísmo que ha sacudido varias localidades de la provincia de Zaragoza. David, nos comentabas antes que incluso algunos domicilios, en concreto una bodega, se había visto afectada. Sí, así es. De hecho, tenemos aquí a unos vecinos de Paniza que estaban comiendo tranquilamente, habían hecho la sobremesa, se había alargado algo porque el terremoto, recordamos que ha sido en torno a las 5 y 7 de la tarde, 4,2, 4 grados en la escala de Richter. ¿Y qué ha pasado ahí durante esa comida? Porque estaban ya reposando tranquilamente y ha empezado a temblar algo todo, ¿no? Sí, estábamos comiendo una comida con unos amigos y yo estaba sentado al lado de mi hermano y es una casa de pueblo grande, vieja. Ahí estamos viendo entonces esas hemos imágenes. notado como que se nos meneaban las sillas. Estamos viendo las imágenes, ¿no? Porque en su bodega, ¿qué ha pasado? En mi bodega que mi hermano me ha gastado una pequeña broma diciendo igual se ha hundido algún granero. Y entonces yo le digo a mi hermano, esta habitación para encima de la bodega. Y dice, sí. Entonces yo he bajado a la bodega y he visto que se había caído tierra. Pero cuando he subido y lo he dicho, ellos se reían porque pensaban que era de broma. Entonces luego hemos visto que era verdad que había caído tierra, ¿no? Y lo más curioso de todo ha sido porque cuando he salido a la calle a llamar a mi mujer que estaba en Zaragoza para contarle lo que había pasado, que habíamos sentido como un pequeño seísmo o terremoto, ¿no? A raíz de lo de Japón. Entonces ella me ha dicho que su hermana, Lucía, también le había dicho lo mismo, que se había meneado la tierra en Valdespartera, porque nosotros vivimos en Valdespartera, que se había meneado la tierra en Valdespartera, que la había sentido. O sea, yo pensaba que ella no se le iba a creer y entonces se la ha creído porque era cierto, porque mi cuñada también había sentido lo mismo y eso. Y bueno, y luego ya hemos salido a la calle un poco y toda la gente pues fuera un poco nerviosa, no sé, un poco riéndose, como que toda gente pues que una salía a la ventana, que a mí se me ha meneado la librería, otra que a mí el sillón, otra que a mí los vasos y así ha sido. Y preguntábamos a la gente más mayor del pueblo si en alguna ocasión había habido algún terremoto de estas características en Paniza y nos decían que en el año 75-76 sí que hubo algún pequeño terremoto, pero bueno, no es un lugar en el que sea proclive este tipo de movimientos sísmicos, ¿no? No, yo que sepa, no, o sea, yo sí que en tiempo sí que, o a mi abuela sí que le había oído porque claro, cuando tú me estás hablando yo tendría 4 años, entonces a mi abuela sí que le había oído que sí, que en cierta ocasión también, pues como ahora, un pequeño temblor, que la gente que estaba en la cama lo notaron, porque sobre todo en la cama es donde más se nota, como antes te comentaba Alberto, el dueño del bar, pero nunca más, o sea, nunca más, y esto también ha sido tan pequeño que te tiene que pillar en un sitio sentado para que te enteres, porque de los que estábamos comiendo, o sea, si estábamos 8, nos hemos enterado 3, 2 que estaban hablando con los pies encima de la silla no se han enterado, otro que estaba preparándonos unos gin tonics tampoco se ha enterado, o sea, entonces no nos hemos enterado más que 3 o 4. De hecho, su mujer al principio se lo notaba a broma, ¿no? Porque le decía a su mujer que había temblado la tierra y dice, claro, me los conozco estos yo, ¿no? Después de comer, claro, tiembla todo. Cuando yo se lo contaba a mi mujer, lo primero que le he dicho a mi mujer, llamándola a Zaragoza, digo, oye, esto que te va a contar no es broma. Pensando que ella se iba a reír porque, claro, sabe que teníamos una comida. Bueno, seguro entonces, que no lo está viendo, claro, David. Dice, si es que mi hermana me ha contado lo mismo, ¿no? Bueno, yo pensaba que... Pues vamos a mandar un saludo a su mujer, que todo está tranquilo aquí en Paniza. Ha sido tenía razón. Tan solo un pequeño movimiento de tierra. Ya sabemos que cuando chocan 2 placas, pues se produce esa falla y se da ese terremoto, en este caso, de 4 grados. Aquí el terremoto más fuerte que se recuerda en España es de en torno al año 1884, por el sur, por Andalucía, y aquel fue de 6,7, 6,9. En ese momento creo que llegaron a morir